mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Donde Estamos, 7 en punto de la mañana. En este momento 9 grados 2 centígrados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, probablemente en el conurbano unos grados menos, y en el interior ni hablar, seguramente en el norte más temperatura y en el sur menos como habitualmente, pero no lo sabemos porque para eso tenemos especialistas. Bienvenida Paula Salamanca, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Yo veo que vos tenés frío por la campera. Yo tengo frío todavía, ¿no? Paula no viene sé con ropa de esquí a trabajar. No, chicos, pero no sé qué pasa. No, Estoy vos muy tenés que ir a preocupada. hacerte ver al médico. Sí, el tema de que llegue julio y yo siga así me preocupa bastante. Tenés que hacer algo urgente. Como sabemos, ayer fue un día informativamente muy candente. ¿Por qué? Porque hubo una movilización masiva federal que reunió a 270.000 personas solamente en los alrededores de la Plaza de Mayo y más de 1.200.000 personas en todo el país. Estamos hablando del reclamo por el financiamiento universitario. ¿Por qué les cuento esto de entrada? Porque quiero que den su opinión al 1180-697-9. ¿Les pareció que la marcha fue genuina o que la marcha se politizó y finalmente se diluyó la consigna? Esto es importante de entender porque es una forma de tomarle el termómetro, de tomar un termómetro, de tomarle el pulso a el público en general. Es como hacer una encuesta. Ayer uno de los rectores de la universidad, creo que fue de la UBA, dijo que el lema de las marchas para todo el país era cumplan con la ley. ¿Por qué? Porque está hablando de que la comunidad universitaria y el gobierno no acata los fallos judiciales que se ordenaron en 2 instancias. Pero el gobierno tiene respuesta a esto. ¿Qué dice? Yo apelé y estoy esperando que la Corte Suprema de Justicia termine de decidir por esta cuestión. Si me dicen que tengo que pagar, voy a pagar, a costa de quitarle financiamiento a otro sector, porque el déficit no va a volver a ocurrir. El superávit no se toca, esas son palabras del presidente. Si la Corte Suprema me da la razón por una cuestión fiscal, entonces las universidades y los fondos de las universidades tendrán que salir de otro lado o tendrán que administrarse de otra manera. Esas son palabras del gobierno. Entonces, de nuevo, ayer la marcha estaba politizada por algunos grupos que están en contra del gobierno y que quieren desestabilizar, como dijeron en la mesa política. ¿O ustedes creen que la marcha fue genuina y muchas de las personas que fueron a la marcha están realmente vinculadas a la causa del financiamiento y la universidad pública? Son muchas las aristas dentro de este debate, pero me gustaría escucharlos. 11 80 600 979. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Bueno, el resto de la agenda del día tuvo que ver con la política y la economía doméstica. Después nos vamos a meter en temas internacionales, pero centralmente ayer la Argentina estuvo mirando las pantallas de los noticieros y los portales de noticias concentrados no solamente en la marcha masiva, sino también en qué pasaba en el resto de los aspectos políticos y económicos. Ayer se reunió finalmente la mesa política a la tarde, siempre en el mientras tanto se formaba la primera convocatoria de esta movilización masiva federal, que no solamente ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, sino también en distintas ciudades del país como Córdoba, Mar del Plata, Rosario, entre otras grandes ciudades. Se reunió la mesa política a las 16 horas y la presidió el jefe de gabinete Manuel Adorni. La idea era ordenar la agenda legislativa y el reclamo universitario estuvo de fondo. Es decir, que mientras hablaban sobre los temas legislativos, también analizaban qué hacer en este aspecto. Hay algunos analistas que dicen que ponerse en contra de la comunidad universitaria no es una buena idea o no es una idea
políticamente correcta para un gobierno como este. Hay otros que dicen, bueno, está haciendo cambios de fondo, está haciendo una reforma de recortes de gastos constantes y eso hace que cruja todo el sistema. Por eso esta sería una de las primeras de tantas otras marchas que van a aparecer por distintos motivos. Dentro de esta reunión se decidió que se van a poner en línea con los próximos proyectos de ley a tener en cuenta tanto en diputados como en el Senado. Hay que conseguir votos para que salgan airosos, para que sean aprobados, y dentro de la lista de proyectos hay de todo. Para empezar, la reforma política, que es la que más le preocupa a este gobierno. Mientras tanto, además un dato adicional, porque Manuel Adorni fue el que presidió la reunión la convocó y la movió de horario Karina Milei, la secretaria de la presidencia, pero antes de eso hay que decir que Santiago Caputo faltó a la reunión política por primera vez y lo hizo con aviso, según Casa Rosada. Por otro lado, el Senado sesionará el jueves, o sea mañana, para apurar un acuerdo con los 2 holdouts que quedaron afuera de recibir el pago de bonos que fueron, en este caso, defaulteados en 2001. Son 171 millones de dólares, esto es lo que se les debe o que el Estado le debe a estos 2 holdouts, que son varios inversores que habían apostado por bonos argentinos y se quedaron sin cobrar después de ese default. El convenio con los fondos buitre tiene plazo límite hasta finales de mayo, lo explicaba ayer Paulino. Esto va a tener que ser resuelto o discutido y resuelto antes de que termine este mes. Hoy es 13 de mayo, tienen algunos días, el jueves se va a discutir, veremos si llegan a buen puerto. Diputados tendrán que hacerlo de forma express, dice el gobierno, para no entrar o incumplir en una nueva, en un nuevo contrato, incumplir un nuevo contrato. Después tenemos el Adorni Gate. Ayer el juez Lijo activó otra causa que investiga a Manuel Adorni, el jefe de gabinete, y pidió información a empresas que contrataron a su mujer. Aparentemente su esposa creó una compañía en el año 2024 que da asesoramiento a empresas, entre otros clientes, y el juez quiere saber cuáles son esas 3 compañías que tienen vínculos comerciales con el Estado y que a su vez también fueron clientas o clientes de la compañía que tiene la sociedad a nombre de Angelotti, que es la mujer o la esposa del jefe de gabinete. La denuncia es por un presunto conflicto de intereses que hizo una ex legisladora que era de la Libertad Avanza y ahora pasó a otras filas. Y para cerrar este bloque de noticias, tenemos una información que ayer distribuyó ARCA. Aparentemente la cantidad de contribuyentes que se adhirieron al régimen simplificado de ganancias vía la ley de inocencia fiscal fueron más de 80.000. Todavía no conocemos los montos en dólares que salieron del colchón para ir a parar a cuentas comitentes o a cuentas de bancos. Esta información sale del comunicado de ARCA, de un informe que hizo Economía en función de lo que dicen los bancos y las SALICs, que son las sociedades de bolsa. Estos están de acuerdo con informar la cantidad de nuevos clientes que tengan para también ofrecer nuevos productos de inversión para todos aquellos que hasta hoy tenían los dólares guardados en el colchón y decidieron sacarlos para invertirlos. Ayer se conoció el dato de inflación de los Estados Unidos, dio 3,7, 3,8 para el año, y esto es preocupante no solamente para Estados Unidos sino también para el mundo. Si cualquiera de ustedes está guardando dólares en el colchón o en la caja de seguridad y no los invierte, piensen que solamente este año pueden llegar a perder de patrimonio 4%, sin contar el deterioro del dólar contra el peso. Juli, fue una jornada muy movida también en materia deportiva porque ya tenemos la primera semifinal del fútbol argentino confirmada. Estamos hablando del duelo que va a tener Argentinos Juniors ante Belgrano de Córdoba. En la Paternal, el Bicho conquistó la victoria frente a Huracán, un partido que se extendió entonces a tiempo extra. Venía siendo también incisivo Argentinos Juniors, pero bueno, no lograba abrir el marcador por la buena presentación de Galíndez, del arquero de la selección ecuatoriana. Y del lado de Huracán, la única posibilidad que tuvo la logró contener justamente Brian Cortés, el arquero del Bicho. Se fueron a tiempo extra, Huracán, que venía de ese desgaste porque había eliminado a Boca también en esos 30 minutos adicionales en la Bombonera. Argentinos Juniors no lo había hecho frente a Lanús porque se había sostenido en el partido durante los 90 minutos. 1-0, gol de Tomás Molina, y así tenía la victoria entonces el equipo de la Paternal. Tomás Molina, con la particularidad de que es hincha del Globo, es hincha de Huracán y le marcó a su ex equipo porque además pasó por allí.
gritó con todas sus fuerzas el gol, pidió disculpas incluso también a la familia porque todos son hinchas Son de Huracán, claro. del equipo de Parque Patricios. ¿Es común que un jugador profesional diga de qué equipo es? Depende, no sé si es tan común y sobre todo no es común que celebren los goles, ¿no? Cuando le marcan a su ex equipo. Claro, eso lo sé, pero digo, yo no tengo ni idea quién es de qué equipo, pero sí sé en qué equipo juegan. No, sí. ¿Por qué no lo dicen habitualmente o sí? Y porque piensan que ante cualquier tipo de situación, bueno, ese sentimiento que tienen lo va a afectar. Es un trabajo también que tienen. Es como que vos digas a qué partido le vas, como decís vos. ¿A qué equipo le voy? Sí. ¿A qué equipo le vas? Igual soy bastante clara con eso, siempre lo he dicho. Ah, vos lo dijiste de entrada. Sí. En una época, recuerdo, hace mucho tiempo, los directores técnicos le exigían a los analistas deportivos o a los periodistas deportivos que dijeran por qué equipo iban, como decís vos. Bueno, no lo decían. Bueno. Históricamente, los más antiguos, después te fuiste dando cuenta con el tiempo, pero al principio no se decía. Y tienes como esa escuela marcada, ¿no? De los que no contaban antes. Ahora creo que es mucho más común que lo digan. Hablábamos de Tomás Molina, bueno, lo escuchamos también después de lo que fue ese partido y la victoria, gracias a su gol, a clasificación de Argentinos Juniors a la semifinal. Bueno, vamos a escucharlo un poco más adelante. Te decía entonces, fue jugador de Huracán y era quien le daba la victoria entonces al equipo de la paternal de Nico Díez, que se queda entonces con esa clasificación para enfrentar más adelante a Belgrano de Córdoba. Belgrano de Córdoba, Juli, que viene haciendo historia, se instala en estas semifinales, lo hace por primera vez, eliminaba a Unión de Santa Fe, Unión que venía de dejar en el camino Independiente Rivadavia, que había sido el mejor equipo del torneo. Buena victoria entonces del conjunto de Córdoba, que logró ese 2-0. Adrián Sánchez, el hombre que abría la cuenta al minuto 65, y Ramiro Hernández entonces al 96. Esto en lo que tiene que ver con fútbol argentino. Vamos a estar hablando también más adelante de una nueva herramienta que va a tener el VAR. Vamos a estar desarrollando también el tema de Florentino Pérez, que ayer fue noticia, el presidente del Real Madrid, por unas declaraciones que no fueron las más acertadas, ¿no? Para lo que tiene que ver con la realidad del equipo y por supuesto de tema mundial. Más selecciones que se van sumando a lo que tiene que ver con esta entrega de la lista de los jugadores que van a estar ya disputando la Copa del Mundo y también de novedades acerca de las instalaciones en donde va a estar entonces la selección argentina en Kansas. Por lo menos lo mostró también el Chiqui Tapia a través de sus redes sociales, estos avances que se vienen teniendo en esas construcciones. Excelente. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Muy buenos días, Romina Winner, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana que arranca con un incidente vial fatal. Una mujer falleció en el barrio de Villa Luro luego de que se estrellara con su camioneta contra un árbol. Esto ocurrió en la plazoleta que está ubicada en Juan B. Justo y Gaona. Ahí la circulación está reducida y trabajan en las tareas de peritaje para determinar qué fue lo que sucedió. Bueno, tránsito cortado en Juan B. Justo y Gaona, operativo de seguridad por un choque fatal. En el transcurso de la madrugada, Juli, 8 choques hubieron dentro de Capital Federal. Ha sido una madrugada bien movida dentro de la ciudad con distintos incidentes de tránsito. Además, a esta hora se van cargando todos los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una Panamericana con demoras en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia General Paz. En minutos esto va a ir avanzando hacia 197 y 202. Acceso oeste con demoras a la altura de Castelar, Morón, Moreno. Recién se liberó el carril que estaba reducido a la altura del kilómetro 13 por tareas de mantenimiento, con lo cual ya no hay reducción de calzada. Y la autopista Buenos Aires-La Plata está con buena circulación, sin retrasos, cargado los puentes Pueyrredón y La Noria, ambos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los servicios, trenes, subtes y premetro, al momento a horario, Juli. Excelente, gracias. Chau, chau. Now, en WhatsApp, 1180-697-9. Buen día, Juli. Buen día. Acá Claudio, de Punta Alta. Acá no se vio nada de marcha y eso que está la Universidad del Sur ahí en Bahía Blanca. Yo estuve por el centro y no sé, había 4 gatos, pero más de eso no había. Y la marcha recontrapolitizada.
O sea, yo no entiendo. Gente tan estudiada, gente tan estudiosa, y no sabe cómo administrarse. Si hay pelusa para administrar, hay que administrar pelusa. Si no te alcanza, y bueno, tenés que rebuscártelas para que te alcance, como hacemos todos los mortales. Gracias, Claudio, por el mensaje. La verdad es que, claro, en algunas zonas no se vio masiva la marcha, pero la marcha fue masiva si tomamos los datos de las distintas policías, las provinciales y la federal, que fueron tomando por metro cuadrado cuántas personas había ubicadas, por lo menos en el caso de la Plaza de Mayo, o en las distintas plazas de las provincias. Esto se hace habitualmente así y de esa manera sacamos la cuenta de cuántas personas se movilizaron. Quiero saber qué piensa el resto. 11 80 697 9, ese es el número del WhatsApp. Ahí nos pueden dejar un audio o nos pueden escribir en la página de YouTube que estoy mirando en este momento en vivo. Cuántas personas se conectan, cuántas personas ponen like, pero cuántas personas dejan un mensaje para saber si la marcha te pareció que fue genuina o si la marcha finalmente se politizó con parte de la oposición en las calles, al menos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí tenemos El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. 97.9. Ahora sí, seguimos con el resto de las noticias del día de ayer. Tenemos un bloque económico. El Banco Central volvió a comprar reservas. Esto es muy importante porque el Banco Central está logrando casi el 80% de la meta que se comprometió con el Fondo Monetario. Esta es una buena noticia para el gobierno, es una buena noticia para el acuerdo con el fondo y es una buena noticia para Argentina porque en el medio de una guerra global que está afectando prácticamente las economías de todos los países, Argentina está saliendo bastante airosa de esta situación. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un ajuste, en medio de la recompra de reservas que venían exigiendo desde afuera los economistas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para que tuviéramos una robustez dentro de nuestro sistema financiero y así todo, a pesar de que el Banco Central demanda muchos dólares, el dólar no sube. Ayer fue novedad que el dólar mayorista volvió a estar en 1.384 pesos, el riesgo país subió 3 puntos porcentuales en el mes, esto lo hizo cerrar en 511 puntos básicos y en el año lleva una baja de 10 puntos. Esto quiere decir que el riesgo país pueda volver a subir y pueda volver a bajar, exacto. ¿Por qué? Porque la volatilidad política doméstica está afectando los puntos de riesgo que tiene la Argentina. Si la Argentina estuviera más ordenada y tuviera menos conflicto interno, el riesgo país bajaría automáticamente. Lo que tengo para decirles también es que el gobierno va a seguir en esta línea hasta cumplir la meta del 100%. Quizás se empiece a comprar menos cantidad de dólares por día, sin embargo ayer compró algo así como en 85 jornadas consecutivas 70 millones de dólares, antes de ayer 135 millones de dólares, y es aleatorio porque el Banco Central se queda con los dólares remanentes del Mercado Único Libre de Cambios. Por otro lado, el ministro de Economía posteó una foto en la que se reunió en privado junto con el presidente del Banco Central y su segundo, el vice de Economía, José Luis Daza, con el famoso Peter Thiel, el cofundador de PayPal y el fundador de Palantir. Peter Thiel sigue en la Argentina, aparentemente se va a quedar una temporada, está interiorizándose con los problemas que tiene Argentina, no solo los económicos, sino también los políticos. Quiere entender cómo es la coyuntura local. Por una parte, porque quizás quiere empezar a ofrecer servicios a los gobiernos, pero también porque quiere invertir y no quiere hacerlo sin conocer el paño en el que se está metiendo. Según el ministro de Economía, dijo que hablaron de actualidad económica argentina, pero mucho de geopolítica. Thiel dice que quiere ver que a la Argentina le vaya bien porque se le está haciendo un país trascendente. Estas son las palabras que, según los que integraron la reunión, el empresario norteamericano de origen, en este caso alemán, está viviendo en la Argentina. Y por último tenemos el anuncio de financiamiento. Un anuncio que destacó también el ministro de Economía ayer en redes. Hay una compañía que se llama Grupo IEB, que ayer anunció, que es algo bastante novedoso para el mercado de capitales, un fondo que se llama REIT. Lo van a presentar en sociedad el 10 de junio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos inversores ahorristas argentinos que quieran invertir en propiedades, lo pueden hacer a través de un fideicomiso financiero para
comprar propiedades nuevas o para comprar propiedades que ya están construidas. Pero principalmente los fondos se van a utilizar para la construcción nueva de edificios de propiedad horizontal, justamente para generar más trabajo en la construcción y además más demanda de usuarios que están deseosos de invertir dólares que hoy están quietos en cajas de seguridad o en cuentas a la vista. Hablaba un poco, Juli, también de lo que ocurrió entonces con lo que fue la clasificación tanto de Argentinos Juniors como de Belgrano de Córdoba a esa siguiente instancia del fútbol argentino, lo que tiene que ver con las semifinales, en un compromiso que seguramente nos va a dar mucha intensidad, pensando también en lo que han mostrado ambos clubes, ¿no? Ya en lo que fue la eliminación entonces de sus rivales. En lo que ocurrió en la Paternal, bueno, la victoria de Argentinos Juniors 1-0 en tiempo extra, en un compromiso en el que otra vez tuvo unas muy buenas intervenciones Hernán Galíndez, el arquero del Globo, para evitar justamente que el equipo local allá en la Paternal lograra abrir la cuenta. Esto se extendió hasta ese tiempo suplementario y Brian Cortés, el arquero del Bicho de la Paternal, que cortaba quizás de lo más claro que había tenido entonces Huracán. Habló Tomás Molina, el encargado de anotar el único gol del compromiso, un Tomás Molina con una historia bien particular. Es jugador de Argentinos Juniors, pero no solamente que pasó por Huracán, que es hincha de Huracán, sino que también tiene tatuado el escudo de Huracán. Y bueno, celebró el gol. Lo escuchamos. La verdad que es difícil explicarte las sensaciones, creo que me sale del alma haberlo gritado así. Yo sabía que bueno, era muy difícil que hoy no pueda gritarlo, así que nada, bueno, por ahí le pido perdón a mi familia más que nada, pero bueno, yo creo que están contentos y la verdad que, como te digo, la verdad que la sensación de hacer un gol en esta instancia y que sirva para ganar es única, no hay explicación y bueno, hoy yo estoy acá en Argentina, estoy muy contento y muy agradecido con la gente siempre. Fue una conexión con Leandro Lozano, el encargado de colocar entonces el centro para el tanto de Molina para el 1-0. Y en Alberdi, Belgrano de Córdoba, que también logró entonces sostener esos buenos resultados, venía de eliminar a Talleres en el Clásico y ahora lograba una victoria 2-0 frente a Unión de Santa Fe, Unión que había eliminado y dejado en el camino al equipo quizás más sólido también de todo el torneo. Hablamos de Independiente Rivadavia. 2-0, Adrián Sánchez y también Ramiro Hernández, los hombres que marcaban los goles, y Lichi López, el defensor de Belgrano, que hizo referencia a lo que había pasado en el partido y a este muy buen momento que está atravesando entonces el conjunto pirata. Déjame quedarme con lo colectivo. La verdad que tengo unos hermanos ahí dentro de la cancha, en el grupo. Belgrano se merece lindas cosas. Sabemos que es muy difícil ese fútbol argentino, pero la verdad que estoy muy orgulloso del equipo y de mis compañeros. Emiliano Rigoni, jugador de Belgrano de Córdoba, había hecho una promesa con respecto a la clasificación a esta instancia y había dicho en el partido anterior frente a Talleres que si lograba avanzar, si lograba eliminar a la T, se cambiaba el look y se pintaba de azul, muy a lo Lucra, ¿no? Bien. Como que tiene ese look. El estilo Lucra. Exacto. Y parece que ese estilo llegó para quedarse. Entonces, ¿por qué? Bueno, sigue Belgrano de Córdoba con los buenos resultados. Lo escuchamos también. Un peluquero que tengo ahí tapado, no lo quiero decir así, no me lo copian todo, pero es ahí en mi pueblo. Vamos a ver cómo me siento. Hoy dio suerte, así capaz que lo tenga. Bueno, ahí los escuchábamos entonces. Hay que decir que ya para lo que tiene que ver con esa instancia, más allá que hoy se va a conocer la otra semifinal, vamos a ver cuáles son los clasificados, si Central o Racing, que juegan en el primer turno, o si River o Gimnasia, que van a estar disputando entonces su partido en el Monumental ya a las 21:30 y se va a conocer esa segunda semifinal. Bueno, a partir de esa instancia vamos a tener las cámaras Goal Line en el VAR. Esto que van a ser cámaras que ya esta tecnología existe tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, pero que van a estar ubicadas exactamente en la altura de la línea de gol en los dos arcos. Para mucha más precisión, por supuesto, en lo que tiene que ver con el trabajo del VAR, que de todas maneras van a ser los encargados de tomar igual esas decisiones a partir de esas imágenes que se vean. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, buenos días. ¿Qué tal, Juli, Paula? Muy buenos días para ustedes.
Y bueno, mañana fría, mañana fría otra vez en la ciudad de Buenos Aires, volvió el frío. Espero que hayan disfrutado las temperaturas de ayer, que superamos los 23 grados, porque de acá en lo que resta de la semana eso no se va a producir. Hoy, bueno, arrancamos con estas temperaturas bajitas en la mañana, todos tienen que saber que tienen que salir más abrigados que ayer. Bien. Y la máxima hoy va a estar en torno a los 17 y 18 grados. Va a aumentar la nubosidad, el viento ha cambiado, viento del sector sur, y las temperaturas van a descender. Los próximos días, el próximo que puede levantar un poquito es el día viernes, pero el fin de semana vuelve a descender con la chance de algunas precipitaciones también. Excelente, muchas gracias y nos estamos reencontrando ante cualquier novedad. Dale, perfecto, nos encontramos más tarde. Chao, chao. Julia, a esta hora también nos dejan mensajes a través ¿ya empezaron? de YouTube. Sí. Estamos hablando, recuerden ustedes, de si la marcha, entonces, que defendía este financiamiento universitario y que pide, por supuesto, que el gobierno cumpla con esa ley, entonces, está politizada o no. Para ustedes, allí también que nos están escuchando. Charlie Vasco dice, buen día, marcha política. Había gente, pero no se sabía muy bien por qué estaban allí. Buenos días para todos. Nos comentan también desde Mar del Plata. Sí. Y Celis nos dice, hola Juli, no es posible que a estas alturas las universidades mantengan una actitud tan infantil, no proponen nada para mejorar la gestión y la calidad de los profesionales que se van formando. Mirá qué mensaje, no lo esperaba, pero gracias por los mensajes, gracias a todos que nos están escuchando. Ya somos casi 300 personas en vivo en la comunidad, así que los esperamos con los mensajes, y para los que quieren grabar, 11 80 600 97 9. ¿Estás de acuerdo con que la marcha fue genuina o estás de acuerdo con que la marcha estuvo politizada? Now. Llegó Hot Sale a Sodima. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en herramientas, pinturas, electricidad, plomería, aberturas, construcción y más. Concreta tus proyectos al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodima. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.sodimac.com.ar. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viaja con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. La batería es William, mi batería es William. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. No.
decanos y rectores y lo que dice el gobierno. Hay un punto a tener en cuenta que genera mucho debate, que tiene que ver con los extranjeros. Esto le va a importar a Paula, porque debe tener amigos que estudian, amigos colombianos, que estudian en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades públicas. ¿Por qué el gobierno apunta contra los estudiantes extranjeros si solo representan el 5% del total de los alumnos? Es decir, son 14.000 en total, teniendo en cuenta todas las entidades públicas, todas las universidades públicas, contra más de 300.000 por año. Acá el punto está en que no todas las facultades tienen la misma cantidad o el mismo caudal o demanda de estudiantes extranjeros que otras. Hay algunas universidades con carreras más largas y más caras para el erario público que otras. Entonces, el Ministerio de Capital Humano desagregó los datos estadísticos que tiene hasta el momento y descubrió que hay carreras como medicina que tienen mucho más adherentes del extranjero que locales. Entonces ahí está el problema. No puede ser que en una universidad como por ejemplo la Universidad de La Plata, que tiene una carrera de medicina, haya más extranjeros inscriptos que locales. Y esto tiene que ver con que un argentino hoy se da cuenta que estudiar medicina ya no tiene la misma salida laboral o el ingreso promedio demandado en el futuro que lo que tenía hace un tiempo atrás. Pero los extranjeros piensan en que estudian en la Argentina a un costo o un valor menor, en este caso pagándolo el Estado, es decir, para ellos es gratuito, pero en realidad es arancelado y lo pagan los contribuyentes. Entonces, estudian en la Argentina y después pueden practicar la medicina en sus países. Vamos con los números. 13.600 son los estudiantes extranjeros que estudiaron medicina en la Universidad de La Plata entre 2021 y 2025. Estos son datos oficiales de la universidad. ¿Quién paga esas carreras? Se pregunta el gobierno. Claramente, los contribuyentes, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero también puede ser un conjunto de contribuyentes del resto del país. En total, hay más de 40% de extranjeros que cursan carreras de grado en las universidades públicas del país. Pero además, solo en La Plata, el 65% cursaron medicina entre 2022 y 2025, más que los locales. Hoy, el 50% de los alumnos de la carrera de medicina en La Plata, al menos en La Plata, es la mitad. El resto, la otra mitad, son argentinos. En la UBA el porcentaje de extranjeros es mucho menor, pero no sigue siendo poco al lado de otras universidades privadas o de universidades de otros países. Por ejemplo, en la UBA el porcentaje de extranjeros es de 24% respecto al total, pero fue creciendo con el tiempo. Hoy son 24, tomando el último dato del 2026, pero en 2019 eran 20%. Esto quiere decir que a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de extranjeros que se inscriben en universidades públicas son cada vez más. Los argentinos pagamos por un estudiante de medicina que cursa aproximadamente 9 años promedio, $42.000. Esa es la cifra que surge de los datos de mantener un estudiante en una universidad pública como La Plata o incluso como la UBA, que en ese caso sería un poco más. ¿Contra qué lo comparamos? Para tener datos y poder opinar sobre esta cuestión. En Chile, una universidad pública arancelada, no para el estudiante, pero sí para el erario público, implica un costo por estudiante, un estudiante cada 9 años de carrera de medicina de $144.000. Estamos hablando de que en Argentina cuesta menos de 45.000 y en Chile esa misma carrera, misma persona, durante el mismo periodo de tiempo, $144.000. En Brasil la carrera de medicina por el mismo periodo cuesta para una persona $250.000. Y en Uruguay, $135.000. Estos son los datos que nos demuestran por qué Argentina tiene más extranjeros estudiando medicina que otros países de la región, que otros países que reciben extranjeros en la región. Y estos no son datos oficiales solamente del Estado Nacional que está en guerra con la universidad pública en este momento. Estos son datos de las propias universidades. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿es justo que un extranjero estudie en la Argentina pagando 0 mientras los contribuyentes le bancan la carrera durante 9 años? Yo no tengo opinión formal al respecto. Me parece que si históricamente fue así, no debería modificarse. Ahora, el problema está en la administración. Como decía recién la persona que llamó. Si la universidad tiene determinados recursos que tiene que distribuir, tiene que decidir internamente, porque es un ente autónomo,
cómo distribuye los recursos, si le da prioridad a extranjeros que vienen a estudiar a Argentina medicina, que es una carrera cara, o si le da prioridad a los argentinos que quieren estudiar medicina u otras carreras en el resto de las facultades de la universidad pública. Hay profesores y alumnos que están del lado del gobierno y quieren que la UBA y otras universidades del interior, que son públicas, lleven adelante con el presupuesto que tienen mejores condiciones de estudio y mejores condiciones edilicias. Están siendo conscientes de que están mal administrados los recursos, pero no de ahora, históricamente. Lo que pasa es que ahora estamos poniendo la lupa en qué se gasta la plata. Y por otro lado, esto es a favor del gobierno, esta cantidad de personas que piensan de esta manera, más liberal que otras, son minoría. Entonces el gobierno tiene un problema, tiene un grupo de personas que los defiende, pero siguen siendo menos. Los que están en contra de estas medidas son la mayoría. Entonces, la manta es corta y la situación es extrema. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, el gobierno decidió que lo determine la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia falla a favor de las universidades y del presupuesto universitario, el gobierno lo va a tener que cumplir. Y de esa manera va a tener que buscar a quién le recorta el gasto para poder pagar los recursos extraordinarios que hoy demandan las universidades públicas. Tuvimos una jornada también muy movida en materia de noticias que iba entregando Florentino Pérez en el fútbol español. Esto ocurría más o menos a media mañana del día de ayer, con declaraciones de parte del presidente del Real Madrid, noticiosas en el irrespeto, en lo escandaloso también de lo que iba hablando, pero no así noticioso por dar definición acerca del proyecto deportivo. Esperábamos muchos que, bueno, diera luces también respecto a quién va a ser el nuevo técnico del Real Madrid. No lo hizo. Otros esperaban que Florentino Pérez anunciara su renuncia tras 2 temporadas en las cuales el equipo se queda sin absolutamente nada. Tampoco lo hizo. Pero sí intentaba defender a los socios, intentaba defender su gestión a lo largo de los 26 años, que lo ha convertido, sí, quizás en el club más exitoso del mundo. Eso no se niega. Pero bueno, con bastantes incoherencias y perlas que dejaba esa declaración de Florentino Pérez de alrededor de los 45 minutos. Lo escuchamos. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder. De que se quieran cargar al presidente. Pero bueno, eso es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros. Porque yo tengo, de verdad, el apoyo de todos los socios. Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre. Porque si mi padre levantara la cabeza, no me perdonaría que siguiera siendo suscriptor de ABC. Me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Todo eso pasaba en 40 minutos de declaración de parte de Florentino Pérez. ¿Qué dejó claro? Bueno, que va a cancelar su suscripción a un diario español porque él cree que el socio no tiene por qué criticar a sus jugadores y siente que además en este diario han habido muchas críticas. También fue irrespetuoso con 2 periodistas que estaban allí, con María Jo Fuente Almano, habitual periodista de ABC que escribe sobre el Real Madrid, y también una periodista de Fox Latinoamérica, a quien hacía referencia al inicio también de lo que escuchábamos de este resumen. Tocó el tema de las discusiones en el vestuario, de lo que había sido noticia también, el tema Tchouaméni y Federico Valverde, que llegó incluso a que Federico Valverde tuviera un trauma craneoencefálico, comunicado que envió el Madrid, y dijo que esto era de todos los días, que todos los días discutían jugadores. Lo que es raro es que si es algo de todos los días, porque el club decide colocarle entonces una multa de 500.000 euros a cada uno. Todo esto sin dar declaraciones acerca de lo deportivo. Se insistía constantemente de parte de los colegas que estaban allí para hablar acerca de este tema y no lo quería aclarar entonces Florentino Pérez. Ya parece un club que también va a ser dirigido entonces en los próximos días por José Mourinho, que sería entonces el nuevo técnico, según todo lo indica. Hizo referencia también a Eduardo Riquelme, su
principal opositor, entre comillas, dijo, el que se quiera presentar a elecciones lo puede hacer, bienvenido. ¿Sabes qué ha pasado, Juli? ¿Qué pasó? Que Florentino Pérez se ha encargado en estos 26 años de cambiar el estatuto para que sea muy difícil presentarse a elecciones para ser presidente del Real Madrid. Algunos de los requisitos: ser ciudadano español, tener 20 años de continuidad como socio del club y tener en este momento 187 millones de euros, porque necesitan un porcentaje de lo que tiene el club también acumulado, y ese porcentaje son 187 millones de euros. Claro. No es fácil. Riquelme, empresario español, pero que ha vivido gran parte en México, sería uno de los opositores, digamos, que tendría el respaldo tanto de varios jugadores, también como de algunos bancarios. Now, en WhatsApp, 1180-697-9. Chicas, hola a la mesa, buen día para todos. Matías de Rosario. Bueno, universidad politizada, marcha politizada, maestros, profesores politizados y nadie quiere bajar el costo. Y entonces hacen marchas para no acomodar lo que tienen que acomodar. Saludos. Gracias, me encanta que nos graben desde Rosario también, así somos federales. 1180-697-9, escuchamos a los próximos que quieran dejarnos un mensaje respecto de la movilización masiva federal de ayer. Nos interesa saber qué piensan y si realmente creen que esto es, como dice el gobierno, una marcha politizada o política, o si realmente es un reclamo genuino, o si, quizás se combinaron las dos cosas. La verdad, habría que indagar un poco más sobre este tema. Pero ahora tenemos que ir a las voces de los protagonistas, porque tenemos declaraciones de todo tipo y color, un poco relacionados con la movilización de ayer y otro poco con la situación coyuntural y económica. Ayer habló Ricardo Gelpi. Ricardo Gelpi es el rector de la UBA y en una entrevista en vivo durante la manifestación dijo que no tienen suficiente dinero, que el presupuesto se está achicando y que lamentablemente no pueden seguir trabajando con la cantidad de transferencias que el Estado Nacional, en este caso, les erogó durante los últimos meses. Yo te diría que por ahora estamos manteniendo. Si vos me decís hasta cuándo, no te puedo dar una fecha exacta, pero si vos me, en el buen sentido, si me dijera, bueno, mira, pero Ricardo, dame una fecha, yo te diría que unos cuantos meses más podemos seguir así trabajando, manteniéndonos, pero seguramente que no te puedo hablar de años, porque no, te repito, no hay magia. Bueno, ahí lo escuchaban al rector de la UBA hablando sobre que no tiene presupuesto para seguir adelante con la universidad. Es bastante grave que haga este tipo de denuncias o estas declaraciones porque pone en riesgo carreras universitarias de personas que están cursando y genera una incertidumbre total. Claramente él no puede saber qué va a pasar de acá a un año, pero sí sabe que el Estado de alguna manera va a terminar cediendo en alguna parte del presupuesto o al menos en la que le corresponde, más allá de lo que diga la justicia. Por otro lado tenemos a Franco Bartolacci, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que dio un discurso frente a la Plaza de Mayo delante de por lo menos 200.000 personas. Franco dijo que las respuestas tienen que aparecer más allá de lo que diga la Corte Suprema, porque hasta ahora la justicia se puso del lado de las universidades durante o 2 veces consecutivas. La pregunta es ¿qué hay que hacer para que las respuestas aparezcan? ¿Qué hay que hacer para que la universidad pública pueda tener los recursos mínimos indispensables para poder funcionar bien? Y por eso marchamos hoy. Marchamos para defender la educación que nos hace libre, que nos iguala, que nos transforma. Porque nunca puede ser un problema para un país que le garantices a cualquier joven según su deseo, según su vocación, no importa dónde haya nacido o dónde viva, acceder a formación pública de excelencia, sin ningún tipo de restricción. Bueno, esto es la defensa de parte de las universidades públicas. Ayer, Alejandro Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, le dio una entrevista a TN y explicó parte de lo que estamos discutiendo esta mañana, que hay dirigentes que convierten esta movilización, este reclamo, como algo político en lugar de concentrarse en los datos de las estadísticas que son parte de lo que tiene que demostrar ante la GN, la Auditoría General de la Nación, y de esa manera saber o auditar qué pasa con los fondos que caen en un organismo autártico, qué pasa con ese dinero que va a las universidades y que finalmente no llega ni a salarios
salarios ni a reformas edilicias de las propias universidades. Vivimos en una democracia. Es lógico que si hay un sector de la población que no coincide con políticas del gobierno y opina distinto, haga una manifestación. Es correcto. En una república, poder, digamos, los legisladores, el presidente, se deciden en elecciones libres, periódicas. Vos podés hacer una manifestación grande o pequeña y eso no significa que la representación política sea esa. Y yo creo que igual la política le gustan las causas nobles para subirse y obviamente lo vimos todos, se sube, convoca, organiza, pero acá estamos en un doble problema, porque acá tenemos dirigentes políticos que conducen las universidades. Bueno, ahí era clara, esto es una respuesta del gobierno, porque Álvarez es funcionario de este gobierno y dice claramente la política se está inmiscuyendo en esta movilización federal. Por otro lado, también dice que las transferencias que se reclaman en los actos, o al menos en este último, correspondientes a los últimos meses, se fueron concretando en tiempo y forma. Desde el principio de nuestra gestión siembran el miedo, afirmando falsamente que las universidades van a cerrar. Pero lo que nadie se pregunta es por qué tenemos una de las tasas de egreso más bajas de la región y casi un 40% de los alumnos no rinden ni una sola materia. La UBA alega que el gobierno no transfirió los fondos para el funcionamiento de los hospitales escuela, cuando sí se realizaron todas las transferencias correspondientes. El interrogante es por qué la UBA quiere quedarse con el 95% del refuerzo para los hospitales universitarios, dejando solo el 5% para que funcionen los hospitales universitarios de todo el país el resto del año. Argumentan que el dinero no alcanza. Sin embargo, el gobierno habilitó a las universidades a cobrar a los estudiantes extranjeros y decidieron no hacerlo. Bueno, en el capítulo económico habló el exministro de Economía, Hernán Lacunza. Hernán Lacunza anticipó una corrida del dólar en 2027 y esto llamó la atención de muchos economistas, o al menos de la comunidad económica, porque primero, pareciera que tiene la bola de cristal. Segundo, está anticipando un evento catastrófico en una situación o en un escenario actual de mucha calma. Entonces, la verdad que no entiendo por qué hace este tipo de declaraciones, habiendo sido él ministro y sabiendo cómo funcionan estas cosas en la Argentina. El régimen el año pasado no fue robusto a esa corrida cambiaria electoral, pensando la del año que viene, la dolarización del año que viene, que va a ocurrir. Porque inexorablemente, porque el kirchnerismo va a tener una probabilidad alta, baja, pero no cero. Entonces, tenemos que hacer el programa económico robusto a ese escenario, porque si no, ¿viste? Si yo hago programas económicos y hago una autocrítica del gobierno previo, que es sostenible, sí, solo si yo gano elecciones, eso no es democrático, porque puede ganar el otro. Entonces tiene que ser robusto a que gane, sí, democracia republicana, no la autocracia. Bueno. Listo, yo no entraría a un proceso electoral con reserva cero, déjame ser ecuánime y incluirlo del fondo, con reserva cero y con el tipo de cambio testeando los límites inferiores. Fernando Marul, economista, consultor también, habló sobre lo que está pasando con la inflación y cuáles son los datos que él maneja haciendo proyecciones antes de que se conozca el dato de abril el jueves y antes de que conozcamos el dato de mayo recién en junio. Nosotros proyectamos para mayo 2%, porque la semana pasada dio 0,5 más o menos, pero el dato relevante es que ayer era el descongelamiento de la nafta, ¿sí? Ayer se cumplieron, el domingo de la noche se cumplieron los 45 días de congelamiento de YPF, y ayer podría haber subido YPF y no subió. La proyección puede cambiar de 2% a 2,1% si sube la nafta, ¿me explico? Sí. No creo que repita 2,5%. Bueno, ahí tienen el dato de la consultora de Fernando Marul. En YPF están revisando los números respecto de qué hacer con ese buffer creado para no tener que trasladar la suba del barril de petróleo que hoy está por encima de los $100, pero que lo habían calculado entre 80 y 85 dólares para que la nafta no se fuera a precios imposibles para el bolsillo del consumidor y no generara más presión sobre la inflación. Por ahora la decisión la tiene que tomar Horacio Marín junto con el equipo técnico que lo acompaña y no hay ninguna novedad, imagino que no la va a haber de acá hasta el viernes. Tenemos a Salvador Di Stéfano, que es un consultor de empresas, que habló sobre lo que está pasando con la cosecha en el campo y dijo que hay productores que todavía no liquidaron porque están reteniendo la cosecha por distintas razones. Está haciendo el hombre de campo es reteniendo la soja. ¿Por qué la retiene? Bueno, por varias razones. Primero, el tipo de cambio está en un piso, en la zona de 1400, con lo cual es muy probable que en el resto del año tenga un valor mucho más alto que el actual. En segundo lugar,
el precio del combustible está muy alto y los fletes están realmente muy caros. En tercer lugar, el hombre de campo cree que la soja a nivel internacional puede tener alguna suba en lo que resta del año. En cuarto lugar, le cree al presidente Javier Milei que puede haber una baja de retenciones. Si se bajan 6% las retenciones, hoy la soja, mayo está a $324. ¿Cuánto podría estar? Bueno, a nuestro juicio, si se baja 6 puntos las retenciones, la soja podría estar $368. Hasta aquí el resumen de las voces de los protagonistas. Tenemos más, tenemos información internacional, pero también tenemos deportes. Es cierto, Juli, porque seguimos hablando entonces de lo que tiene que ver con el Mundial, ya metiéndonos en materia mundialista. A ver si agarramos clima, ¿no? De Mundial de una buena vez. Hay que decirlo. Bueno, Nico Tagliafico es uno de los que está bastante contento que ya está en clima de Mundial. Y ocurrió una situación bien particular recientemente porque... Además, Nico Tagliafico es una persona que está constantemente en redes sociales, que, bueno, hace mucha transmisión, etcétera. Y lo hizo para encontrar su propia figurita del álbum de Panini, ¿sabes? O sea, hizo una transmisión en vivo para ver si salía o no su figurita o con qué se encontraba entonces mientras iba abriendo diferentes sobrecitos. Lo hizo junto a Caro Calvani, su esposa, y la celebración fue total. Ahí la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube, otra vez del canal 85 de Flow, se está dando cuenta de las imágenes de la celebración de Tagliafico junto a su pareja, cuando en uno de los sobres apareció él. Se encontraba a sí mismo, exactamente. Claro. Bueno, se iba la cámara al piso y demás. La felicidad era total y más adelante... Ahora son como criaturas, ¿no? Son personas adultas, pero funcionan como niños. Como niños, un poco. Sí, es cierto. Bueno, ahí la imagen entonces de Tagliafico, les decíamos, en esa misma transmisión iba a encontrar también a Lionel Messi. Así que bueno, la felicidad era total. Un Tagliafico que también nos ha demostrado a través de sus transmisiones en redes sociales que es muy buen dibujante. Así se encontraba entonces a él mismo allí en las figuritas de Panini. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo. Hola, soy Pablo. Mira, el reclamo a la marcha es genuino. Hay obviamente, como todo, politización y quieren aprovechamiento, pero hay temas mucho más de fondo estructurales. La definición de qué sistema de educación queremos o el empalme secundario universitario es nefasto y genera que pocos estudiantes argentinos puedan terminar una carrera universitaria. Hay que cobrar al extranjero lo suficiente para que sigan pagando, porque si un extranjero se va a ir y nos deja aporte economía en otro aspecto, alquiler, vivienda. Entonces es un equilibrio, hay que mejorar los costos, pero hay que mejorar el sistema educativo integral. Y eso es lo que le falta al gobierno, un desarrollo del programa educativo integral, no solamente reducir costos. No, tener una propuesta con una visión de desarrollo del país. Eso lo dice en el relato, pero la verdad no lo pone en un proyecto concreto. Me encantó este audio, me pareció no solamente relevante, sino que muy completo. Y lo único que tengo para agregarte es que el gobierno nacional puede ordenar, pero no puede tener un plan integral. ¿Por qué? Porque la educación es federal y las universidades son autónomas federales. Es decir, cada departamento o cada ministerio de educación del interior decide sobre su política educativa en su provincia, tanto como en el AMBA como en el resto de los distritos argentinos. Y a nivel nacional lo que pueden hacer es organizar y coordinar. No pueden decidir por el resto. Entonces ahí tenés una pelea distinta. Es cierto que si el gobierno empieza por administrar el financiamiento o retasear el financiamiento, los obliga a ordenarse. Pero es cierto, y coincido con vos, que salen del secundario sin las herramientas suficientes como para poder seguir una carrera universitaria, y eso explica la deserción del 40%, al menos los datos de la UBA. No sé qué pasa en el resto del país. Gracias por el mensaje, y para los que los quieran grabar, 11 80 697 9. Ahora sí, tenemos que ir con internacionales. Nos quedan 6 minutos para las 8. Y me gustaría contarles que, por ejemplo, en materia económica, está afectando la economía de Estados Unidos la guerra. Es el día 73 de la guerra. Esto no cesa, las conversaciones por la paz siguen.
trabadas, siguen trabajando los funcionarios diplomáticos de ambos países, pero no hay forma de que se sienten en una mesa. Y entonces ayer conocimos el dato de inflación de los Estados Unidos y impactó en los mercados. Hoy vamos a ver mercados que probablemente estén a la baja porque la inflación subió 3,8 interanual y 0,6 a nivel mensual. Esto es una tragedia para los Estados Unidos porque la meta para el año era de 2% el año pasado y la querían mantener durante este año. Acaba de salir eyectado de la Reserva Federal Jerome Powell, que era el que llevaba en los últimos años la política monetaria, y ahora hay que ver qué decisiones toman. Estos son datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Dice que fue el mayor aumento desde 2023, cuando habían logrado controlar a la inflación después de la pandemia. Y lo que explica las subas son los combustibles y los alimentos en primera instancia. Los precios de las naftas en los últimos 2 meses en los Estados Unidos subieron un promedio de 28%. Alimentos, alquileres y pasajes de avión tuvieron los mayores aumentos dentro de esta canasta y la tasa de inflación superó el crecimiento salarial, por lo que más norteamericanos se van a empezar a quejar en todos los estados de que no llegan a fin de mes o que al menos les está costando mucho más cubrir los gastos primarios o los gastos fijos. Por otro lado, China quiso acceder al modelo de inteligencia artificial más avanzado que tiene hoy Estados Unidos, que se llama Anthropic. Estamos hablando de todos los desarrollos que hace Anthropic a través de cloud y de otras plataformas, y la empresa se negó a que China participe o sea usuaria de esta inteligencia. La tensión entre Estados Unidos y China sobre el tema inteligencia artificial escaló y tiene un nuevo capítulo. Ahora Pekín intenta obtener acceso al sistema Mythos, que también es de Anthropic, que Washington considera un activo estratégico con potencial para la ciberseguridad y la guerra digital. El jueves, sabemos, tanto Trump como Xi Jinping se van a encontrar frente a frente, cara a cara, en Beijing para hablar de este tema, entre otros. Y lo que va a tratar de hacer Trump a través de Xi Jinping es que el primer mandatario de China convenza al gobierno de Teherán que cese el fuego y termine con la guerra, finalmente firmando un acuerdo de paz, por lo menos con un intervalo de este año 2026. No se olviden que Estados Unidos tiene elecciones de medio término y Trump va por debajo en las encuestas. Y ahora sí, hablando directamente de la guerra, nos quedan 2 minutos. Estados Unidos e Irán están otra vez en el debate diplomático, no llegan a un acuerdo para poder firmar la paz. El alto al fuego agoniza, dicen los diarios de los Estados Unidos. Hay ataques aislados con drones y petróleo, dicen los diarios que publican en Medio Oriente las conversaciones que tiene el gobierno de Teherán e Irán con otros países de la región. El Pentágono estimó que ya llevan gastados casi 30.000 millones de dólares, que era el presupuesto inicial, pero que se va expandiendo a medida que los días pasan, y el estrecho de Hormuz está parcialmente bloqueado, lo que genera un impacto en el 13% del petróleo mundial. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. La batería es Williard, mi batería es Williard. Paul vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viaja con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City, paga menos por viajar. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos?
¿Qué dicen? Bienvenidos, nos sumamos. Muy buena mañana, 8:01 en la República Argentina. Hola, Juli, hola, Paulita. Buenos bienvenido, días. querido Juanjo, ¿cómo estamos? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, una partecita de mí se empezó a despedir en el transcurso de estos días. ¿Qué pasó? Así que acá estamos con los duelos correspondientes, digamos, ¿no? Bueno, que en paz descanse. Sí, cierra perdiste? cierra el Megatlón de Alto Palermo. Mirá. 16 años yendo al mismo lugar, cierra, el 7 de junio cierra, el Día del Periodista. Pero es porque Pará, ¿pero te lo confirmaron? Sí, confirmado. Es una tragedia. Yo no tengo la cosa de cristal esa que sí, la bola de cristal de la CUNSA, tampoco la de los funcionarios del Gobierno Nacional que siempre pergeñan un paraíso que muchas veces no llega. Pero sí tengo información. Lo chequeaste. Entonces, acá les digo de verdad, cierra el Megatlón del Alto Palermo. Pero vos me tuviste quedo sin Alto Palermo. injerencia en eso, digo, ¿alguien te vio entrenando y decidieron cerrarlo? Y sí. Y ahora le dijeron, no puede transpirar tanto de tipo, hay que cerrar. Y después me entero que cierra el Carrefour que está frente a mi casa, de 24 horas, digamos, ¿entendés? Sobre la calle. Porque vino alguien, puso lo que se llama plata, un constructor, entonces van a hacer un edificio. Con lo cual, o sea, hace 10 años yendo al mismo supermercado, enfrente a mi casa, como 24 horas, Ese no había es el que horario. está en Agüero y Santa Fe aproximadamente, por ahí. Si ahora vivo de otro lado. No importa ese dónde lo está. conozco, ese es un hiper. Claro. El hiper, el que está sobre Y Santa Fe. Tenés que ir hasta casi. el de Ayacucho, son 15 cuadras más. Sí, claro, al gimnasio No también es- puede ir a otra sede, puede ir 12, 15, 20 cuadras. Pero Es bueno. cierto, total es tiempo. ¿Quién no tiene ¿Quién no mucho tiene tiempo tiempo? en la Argentina? Pero para cerca de ahí ¿Quién tenés- está ajustado en la ciudad? ¿Quién vive al reloj, digamos, no? No, Es te doy verdad, otra tenés razón. información. Mirá, Mirá. el tiempo es el Bueno, insumo nada. principal para invertir. O sea que si vos estás desarrollando más actividades en tu tiempo disponible, le estás quitando plata a tu futuro, a tu inversión futura. ¿Cómo es la No, pero primera, estoy la primera diciendo, línea pará, que dijiste, estoy- Juli? De que la quiero anotar, la voy a usar en una conversación, la El meto. tiempo es el insumo principal para las inversiones, no el Pero, dinero, el tiempo. Eso en una conversación. Mirá lo que mira. Bueno, yo te diría, para la vida misma es lo más preciado. Por porque eso. También. tiempo que se va, tiempo que no vuelve. Bueno. Y juventud, divino tesoro. Estamos abriendo Y el muchos paso sobres de del- azúcar Sí, hoy. y el tiempo, Sí. el paso del tiempo es inexorable también en la vida de las personas. Todo Mirá. eso es válido. Citalos, esos son todos corren por Paulina. Pero yo soy eficiente, soy eficaz hoy, porque tengo Sí. todo cerca, entonces hago muchas Bueno. cosas gracias a tener todo cerca. Y ¿Te vas a mudar? ahora, si tengo... No me voy a mudar, no. Voy a cambiar de gimnasio, voy a cambiar de supermercado, nada, las cosas que uno suele hacer. modifica, Pero ¿no? según Un una poco parte, la una rutina. parte de uno se va o no. Te modifica la rutina. Porque cuando llega decís buen día, ¿cómo va? ¿Qué dicen? ¿Te conocen? ¿Cómo está? No son Llegan los buenos profes, días, ¿cómo dicen. están? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? No. Ves a alguien, le levantás el pulgar, el otro dice, ¿cómo estamos? Bien, qué sé yo. Porque te es un haces amigo. Porque es un gimnasio y Carrefour. Andá a saludar así al ANSES a la mañana, a ver si Claro, todos te reciben tiene tan razón. contentos. Bueno, no, está bien. Es sí, relativo. Estamos quejando. Estoy de acuerdo. Esto se llama white people problem. Claro. Sí. Entrá y Es así. y pasá al patio de las Palmeras en Casa Rosada hoy. Te ladran, te dicen, No. no puede estar usted, señor, No acá. podés Los periodistas cruzar. ya no van más. No más. Oye, qué sé yo, entrar a las universidades, te ladran, te decís, ¿cómo les va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Viejo, Claro. tampoco es para tanto. Bueno, no importa. Bueno. Solo un comentario que le está pasando a muchos. Esta idea de la famosa reconversión me llegó al metro cuadrado. Pobre Se me Paulino, va. le cerraron el Carrefour. Cambia la rutina. Sí, exactamente. Se me va al supermercado 24 horas frente a mi casa, no va a volver algo 24 horas, Ok. será una cosa express de X cantidad de tiempo. Y se me va el Megatlón, la cadena de Sí. gimnasios a las cuales contribuí Durante sistemáticamente años. durante 17 años en el Uf, mismo lugar. Como una bien. queja, estás diciendo como que vos Escúchame, pusiste ¿querés que plata. hable ahí. con alguien? Sí. Sí. No, Sí, yo no yo tenés sí. nada. Llamamos a alguien. Porque Hay Llamamos a temas alguien. infinitamente Son más pocas importantes. Sí, ¿Cómo bien. pocas Mira, Pau. sedes? Son un Uy, montón. están armando un gremio, ¿eh? No. No, Megatlón tiene un montón de sedes, no es un cuestionamiento No, a tiene Megatlón, muchas a sedes. Francisco Franco Sí, Torquia, pero hay el otras. creador, ni mucho menos. Estoy diciendo que si hay algo que pensé que no me iba a pasar nunca es que en el Megatlón de Alto Palermo cierre. No, claro. Y que Bueno, iba- vamos a hablar. Yo te prometo Sí. que hoy me voy a ocupar. Igual No me terrible lo manejes del supermercado. irreversible, olvídate que- Lo del supermercado es terrible. Igual le Se decimos meten a en- cualquier oyente no que importa, esté ya está. escuchando, valga la redundancia, Bueno, que ya pueda está. acercarse y traer un alimento de consumo No inmediato. perecedero. No, ya está, listo, no tiene que traer nada, punto. Era un comentario, nada al pasar, que al divino botón me metí en esto. No,
No te enojes. Está bien, hay que hacer catarsis. Bueno, no Paulino. importa. Sos loco. Bueno, gran victoria ayer la de Belgrano, pero mejor victoria en el alargue de Argentinos Juniors. Qué desgaste, ¿no? También para Sí. esos equipos que tienen largue. Bueno, Huracán venía de desgaste también. Huracán venía del desgaste con Boca, River lo padeció, hoy hay que ver cómo reacciona frente a un Gimnasia y Grima de la Plata que está con lo justo. Sí. Y hay que ver qué pasa con Racing en la previa, que además tiene un partido desafiante, ¿no es cierto? Total, absolutamente pensando. Digo por el rival. Claro, en un Rosario Central que venía mucho más consolidado, que tiene también mejores herramientas, y Racing de otro lado, bueno, dejando muchas dudas también. Y un central que ya dejó afuera uno de Independiente, me refiero a... tengo un mal retorno, chicos. Me refiero a... Independiente, justamente. A Independiente, con lo cual tener Racing también afuera sería como limpiar a los de Avellaneda, digamos. Completar. Claro, sería como completar un circuito. Después se vienen las semifinales, creo que hay un impas, ¿no es cierto? Del fin de semana próximo no se jugaría en unos 10 Sí, el días. 24 de mayo sí se prepara eso, la final, ¿no? Todo ya también sabiendo que mayo... ¿Cuándo es la final? 24 de mayo. Entonces habría una semana, ¿se jugaría entre semana o el próximo fin de semana? ¿Cómo Te es eso, confirmo Paulito? Dale, el mira. tema de la semi. Bueno, mientras tanto, en el mundo y en la Argentina están pasando muchas cosas, ¿no? Irán ha lanzado un ultimátum a Estados Unidos para que acepte su propuesta de paz. No hay otra alternativa, dijo. Trump advirtió que el alto al fuego está en un estado crítico. El precio del Brent, en el mientras tanto, volvió a dispararse ante la falta de negociaciones. Ayer terminó cerca de los $110. Han escalado las tensiones incluso en las últimas semanas entre Irán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos. Es una guerra que ya lleva efectivamente... 73. Más de 10 semanas, 11 semanas. Trump dijo que el plazo máximo eran 4 semanas. Estamos casi en el triple del plazo máximo de Trump. Con lo cual está demostrando que efectivamente Trump no está encontrando una respuesta. Irak a todo esto acusa a Israel de violar su soberanía, y en ese contexto hay una situación cada vez también más complicada. Irán se ha ensañado con Emiratos Árabes más que con ningún otro vecino del Golfo, con más de 2.800 ataques con misiles y drones, seguidos de Kuwait, a quien Teherán acusa también de ataques directos contra su país. Kuwait ha asegurado ayer haber desmantelado un complot iraní, inclusive para atacar la isla de Bubiyan, limítrofe con Irak, en un ataque en el que participó incluso la Guardia Revolucionaria. Mientras tanto, Irak se ha visto sacudida por un escándalo que amenaza la soberanía del país y dificulta aún más la formación de gobierno tras unas tensas elecciones parlamentarias en noviembre del año pasado. Wall Street Journal destapó que Israel estableció un puesto militar clandestino en el desierto de Irak para coordinar la campaña aérea contra Irán durante el transcurso de la guerra. La instalación albergaba fuerzas especiales y sirvió como logística de las fuerzas israelíes con el conocimiento de los Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí. Hubo una intromisión israelí en Irak, en territorio rural, cuenta Wall Street Journal, con el cobijo de los Estados Unidos para desde allí atacar a Irán, en virtud de la cercanía, con lo cual lo siente como una violación de su propia soberanía, el propio gobierno iraquí, después de una elección parlamentaria donde finalmente la elección todavía no terminó de ser zanjada. Bueno, a todo esto ayer la Agencia Internacional de Energía ha avisado durante la presentación de su informe mensual en París de que el mundo está agotando sus reservas de petróleo a un ritmo récord. Sí. Reservas globales que bajaron en 117 millones de barriles en abril, solo en abril. El dato se añade a la caída de ya 129 millones de barriles registrada en marzo. O sea que a pasos agigantados nos estamos consumiendo stock, se lo pongo en esos términos, sí. Con lo cual algo que era o estaba sobreestoqueado como el petróleo, por lo cual todo el mundo presagiaba una merma desde 60, 70 dólares hasta incluso los 50, ahora tiene una observación por parte de los especialistas casi exactamente opuesta, que es que hay escasez y por lo tanto los precios van a estar más cerca de 100 que de 50 dólares. Así termina la guerra mañana, porque además la destrucción en la infraestructura ha sido realmente muy dramática. Bueno, mientras tanto, Rusia también es noticia porque atacó con más de 139 drones a infraestructuras civiles ucranianas. 111 de ellas fueron incluso derribadas, más de 15.000 civiles, datos no menores, una ciudad por completa del interior del país, ha fallecido desde el inicio del conflicto y más de 41.000 resultaron heridos. Cuando uno dice 41.000 heridos, muchos de ellos heridos de por vida, quiero decir, conviven con algún tipo de falencia de por vida. Y es una vida que naturalmente les cambió para siempre. Esto es lo que ha pasado efectivamente en Ucrania. Bueno, por supuesto la expectativa después es la de Trump visitando China, Xi Jinping
y Trump van a tener su cumbre en las próximas horas. Será el primer viaje de un presidente norteamericano desde el 2017. Ya lo había hecho Trump, vuelve Trump. Intenta mediar en lo que ha sido el conflicto geopolítico por excelencia desde su regreso a la Casa Blanca, ya con más de un año de presidente. Está buscando allí algún tipo de acuerdo. Después le voy a pedir que me impriman lo que envié sobre la cantidad de empresarios que acompañan en el avión presidencial a Trump a este viaje justamente a China, que el propio Trump finalmente ha confirmado. Hay muchos vinculados a la inteligencia artificial, claro, a la ese energía es un tema, y demás. Así que en un ratito les voy a contar detalles del Trump presidente, que al mismo tiempo es un Trump empresario, que lleva a todos los empresarios dentro de un avión con él, mientras naturalmente alguien le habla al oído y efectivamente después toma decisiones en tal efecto. El propio Trump, un Trump que siempre ha estado muy vinculado al mundo de los negocios y que muchos apuntan que nunca tuvo tantas ganancias como este empresario como con su presidencia, porque ha multiplicado por 3 su patrimonio en los últimos 16 meses, tomando decisiones de inversiones, probablemente con información privilegiada, lo cual efectivamente en los Estados Unidos está siendo observado cada vez con mayor detenimiento. No olviden que ha impuesto a su yerno como parte de las negociaciones en distintos lugares, un yerno que además quiere participar desde lo inmobiliario con la reconstrucción de Gaza. Si algún día termina finalmente ese conflicto, para construir allí una especie de inmobiliaria gigantesca que le dé tributo naturalmente en términos particulares. Mira, el título de portada de este momento del New York Times dice que la imagen pública que proyecta la administración Trump de un ejército iraní devastado contrasta fuertemente con lo que las agencias de inteligencia estadounidenses le comunican a los legisladores a puertas cerradas, es decir, off the record. Quiere decir que les están contando la verdad a los legisladores que toman las decisiones de aumentar el presupuesto, pero Trump dice otra cosa en público. Claro, correcto. Con lo cual, bueno, eso mismo es lo que pasó en la previa de incluso la avanzada sobre Irán. Porque Israel decía que había un ataque inminente porque había efectivamente una bomba nuclear que estaba ya desarrollada. Todos los informes, 17 informes de inteligencia en los Estados Unidos, ninguno dio cuenta de ello. Claro. Por lo tanto, Trump toma una decisión basado en lo que Netanyahu le dijo, no lo que Trump recibió de su propia inteligencia en los Estados Unidos, que se supone que es la más asertiva de todas. Muy curioso, digamos. Pero esto es lo que pasó. Por eso también expliquemos algunas cosas del Honduras Gate. Hemos hablado muy poco del Honduras Gate. Yo hablé aquí la semana pasada, hablé en la pantalla de La Nación Más. Son chats que están revelando conversaciones extraordinarias que empiezan a explicar parte de la geopolítica del mundo, cómo Netanyahu y Trump planificaron ciertas cosas y qué están haciendo con América Latina y quiénes participan activamente en ese plan sistemático que quieren aplicar para algunas regiones, tanto el presidente norteamericano como el presidente israelí. Y en un ratito les voy a contar de ello. Bueno, pero más allá de esto, ayer Wall Street, con todo este contexto, cerró con mayorías de bajas, porque además se sumó el dato de la inflación que vos anticipaste, Juli. 3,8 para el año, es casi el doble. De lo proyectado, Trump imaginaba un 2% y es la inflación más alta desde el 2023. Correcto. Con lo cual, efectivamente, estamos en la perspectiva de un shock en los combustibles que ha impactado de lleno en el índice de precios al consumidor. Acá el Merval en dólares terminó debajo de los 1.900 puntos. Las ADR retrocedieron hasta el 4,5%. El riesgo país volvió a subir por encima de los 510 puntos básicos ayer. El dólar, de todas maneras, volvió a caer. La brecha con el techo de la banda alcanzó su nivel más alto en un año, está arriba del 25%, terminó en 1.384 pesos el dólar mayorista. Claro, vos decís, el dólar hoy está flotando lejos del techo. Que está aproximadamente en 1.600 y pico. Sí, es lo que proyectan las consultoras. Con lo cual, bueno, los paralelos mientras tanto operaron con algunas leves subas, tanto el contado con liquidación, el MEP, el Blue, en fin. Pero la verdad es que hay un tema ahí todavía no resuelto, porque una inflación corriendo al 3 prácticamente, con un dólar anclado, quieto o incluso devaluándose frente al peso, que se revalúa, genera temas de competitividad que muchos empiezan a observar. Más allá de eso, el gobierno dice aumentamos las exportaciones, no tengo tan claro si en términos de diversificación, sí, por supuesto, con componentes muy dinámicos como el campo, cosecha récord, oil and gas, que tiene una producción récord, y un componente minero creciente que además ya le está depositando divisas al Banco Central a propósito de inversiones que han terminado de explotar en los últimos años y que seguramente proyectadas significarán casi un campo adicional si es que se concretan los proyectos en los próximos 6-7 años. Bueno, más allá de eso, después tenemos al Banco Central que otra vez compró $70 millones, las reservas alcanzaron un máximo en más de 2 meses, 85 ruedas consecutivas como comprador el Banco Central. Correcto.
No todo queda en el Banco Central lo que se compra, pero es un esfuerzo titánico, importante, gigantesco, que muchos valoran, justamente lo opuesto a lo que el gobierno venía sosteniendo como política hasta diciembre del año pasado y muchos le cuestionaban. Por lo tanto, el guiraje, el cambio del gobierno tiene cierto beneplácito en el mercado y objetivamente lo que ha traído también una paz cambiaria en la Argentina que de otro modo podría haber sido poco pensable en otro contexto, en el contexto además de una belicosidad creciente en el mundo con el precio del combustible saltando y efectivamente con muchos insumos creciendo en dólares, afectando además la competitividad argentina. Bueno, más allá de eso, después en el plano doméstico y más allá del crucero con antivirus, donde se ha confirmado que hay un nuevo caso, son 11 ya los contagiados. Pero todavía no detectaron de dónde salió el virus. O sea, es andino, correcto, pero no sabemos si fue en Ushuaia, en Chile. O en alguna otra provincia Bueno, de la sí. Argentina, porque estuvieron recorriendo la Patagonia. De hecho, efectivamente tenemos un caso confirmado de hantavirus en Chubut, con un hombre que está en terapia intensiva, con 4 aislados, no descartando que la zona de contagio haya sido la zona del Cerro Centinela, donde murió incluso una adolescente hace un mes. Un mes. En el Ciudad de las Flores murió una mujer de poco más de 30 ¿En serio? años. Efectivamente, Bueno, vos por sabés que hantavirus. ayer escuché a un médico especialista que dijo que habían encontrado en todos estos casos que mencionaste, por lo menos 4 asintomáticos. Entonces, claro, si por vos eso los contagiás, testean, claro. y los testean y ahí se dan cuenta lo que está pasando en el crucero. Tenían Es eso. muchos asintomáticos que empezaron a dar positivo, como con el COVID. Exacto. La diferencia es Yo no sabía que abismal. podía ser asintomático el antivirus. Correcto, y es verdad, no le hemos hablado mucho y no está muy difundido, es cierto. Bueno, en cualquiera de los casos, Francia impuso una cuarentena estricta a los que compartieron el avión con la mujer que incluso falleció en el aeropuerto de Johannesburgo, que es otra de las novedades también rutilantes. Bueno, después más allá de todo esto, tenemos lo nuestro. Y antes de entrar en el tema central respecto a la marcha universitaria, uno debe decir algunas cosas. Primero, ayer hubo una reunión de la mesa política mientras toda la marcha sucedía, donde no estuvo Santiago Caputo con aviso, Patricia Bullrich se fue antes, tenía reuniones en el Senado, y Adorni repasó la agenda legislativa. Antes Bullrich había dado una frase que dio mucho que hablar cuando le preguntaron sobre el presidente, dijo, bueno, Milei tiene una emocionalidad importante, justificando por ahí algunos brotes del presidente o algunas alocuciones muy vehementes que suele tener y que las tuvo por caso cuando fue en la defensa de Adorni al propio Congreso, él con todo el gabinete, a respaldar a su jefe de gabinete, cosa que fue absolutamente extraordinaria. Bueno, mientras tanto, en diputados se avanzó en la adhesión al Tratado Internacional de Patentes, que pedían, entre otros, muchas empresas multinacionales y también grupos como AmCham, que nuclea empresas argentinas, norteamericanas y demás, con un impacto, aunque no solo norteamericanas, también de otros lugares, con un impacto importante en el agro y en la industria farmacéutica. Después le contamos un poquito de qué se trata la ley de patentes, pero es una modificación sustancial, no menor. Más allá de eso, Karina Milei impuso ayer a Sebastián Pareja, dato político por excelencia del Congreso, en la bicameral de inteligencia, es decir, la comisión que tiene que observar, analizar lo que hace o deja de hacer con los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que está en manos de alguien de Santiago Caputo. O sea, Karina Milei pone uno propio, el presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, para controlar lo que hace Aguadra, que es el hombre de Santiago Caputo, administrando los fondos de la CIDE, que son los únicos que este gobierno multiplicó, los únicos que le ganaron a la inflación con creces, mientras todo el resto de partidas prácticamente empataron o la mayoría perdieron. Caso Universidad, donde las partidas cayeron más del 32% en últimos 2 años y medio. Es decir, básicamente a las universidades le dijeron, de cada 3 pesos que tenías para gastar, pasás a tener 2, arréglate como puedas. Bueno, el gobierno, mientras tanto, en este contexto, en el Senado buscará mañana aprobar el acuerdo con los holdouts, en una sesión clave para el oficialismo. Yo creo que no hay problema acá y hay consenso. Definitivamente. Hay consenso porque finalmente se cerró el acuerdo. El tema es que, como vos dijiste ayer, si no es un tratamiento expreso en el Congreso, no llegas a tiempo a pagar cuando vence el plazo. Vence el plazo el 31 de mayo, Claro. vencía el 30 de abril. Como Tenemos 15 días más o el menos. Congreso no llegaba a sancionarlo. Hubo una prórroga de 30 días, así que hay que hacerlo todo expeditivo porque hay que aprobarlo en el Senado esta semana y la semana próxima, el 20, en la Cámara de Diputados. Correcto. Que va a tener sesión y que vamos a ver qué temas entran. En principio, el ley de hojarasca me parece que podría entrar. Sí. Hay que ver qué otras cosas entran en la sesión de diputados de la semana que viene. Pero bueno, son 171 millones de dólares este pago que el gobierno acordó con los bonistas que no habían entrado al canje
y que finalmente van a ser saldados a distintas empresas que habían comprado esos juicios, fondos de inversión, y que finalmente van a terminar cobrando algo así como 15 años después, un poco más de 15 Exactamente. años después. Es menos de la mitad de lo que se opera en el día en el mercado de cambios, o sea que no debería ser un problema. No, pero son 171 millones de dólares que después van a salir de las reservas del Banco Central. Sí, o del Tesoro, porque puede ser ahorro razón. del gobierno. También van a extender por 5 años el mandato del juez federal Carlos Máiquez como camarista, el padre del ministro de Justicia, que ayer se reunió con Claudio Vidal, el gobernador de la provincia de Santa Cruz. Ya había tenido encuentros con otros gobernadores, también con el propio Puyaro, sin ir más lejos, el viernes pasado, a propósito de las nominaciones, los pliegos que están viendo al Senado para llenar los casilleros vacantes en la justicia, que son una enormidad, 1/3 del total de cargos que hay en la justicia entre defensores, fiscales y jueces, lo cual es realmente muy importante. Bueno, más allá de eso, también otro de los temas que podría quedar un paso de convertirse en ley es la modificación del régimen de regularización de armas de fuego, que básicamente apunta a agilizar trámites administrativos y prorrogar hasta diciembre del año próximo el sistema de entrega voluntaria de armas. Una iniciativa que ya había sido aprobada en diputados y que por lo tanto podría ser convertida en ley. Después hay algunos acuerdos comerciales y algunos ascensos de militares, no mucho más. Todo esto para la sesión, insisto, de mañana en el Senado, presidida por Victoria Villarroel. Mientras tanto, a todo esto, hay una cumbre en Vicente López con Macri hablando en el transcurso del día viernes, juntando a los propios. Yo diría, esperando tal vez algún operativo clamor respecto a una eventual candidatura, que él, por cierto, por ahora sigue desmintiendo, pero algunos lo piensan. Sergio Uñac, ayer, entrando en la arena electoral y política, el ex gobernador de San Juan y actual senador, confirmó que quiere ser candidato a presidente dentro del peronismo. Sí. ¿A vos te llamó la atención? No, porque es uno de los que está sobrevolando que puede ser alternativa dentro del peronismo. Ya se había especulado con ello en 2019, inclusive en 2023. Y efectivamente iba a acompañar a Roberto Labaña en el proyecto de 2019, después Labaña no fue candidato. Así que efectivamente no, es una opción. Siempre tuvo apetito, voluntad, es más joven, tiene alto nivel de desconocimiento, por ahí es una virtud hoy en esta política desgastada, de una sociedad frustrada y que cree que todo aquel conocido es parte del problema. Así emergió el propio presidente Milei, así fue el ascenso meteórico del presidente. Entonces, definitivamente algunos en el peronismo están pensando en figuras más Uñac menos Kicillof, que tienen mucha preponderancia, alto nivel de conocimiento y también mucha resistencia, más allá de núcleos duros que eventualmente puedan ser relevantes. Pero bueno, es uno de los primeros anotados. Veremos qué hace Quintela, veremos qué hace el resto de los que tienen apetitos por ser candidatos. Graboy dijo que él también quiere ser candidato a presidente. Veremos qué dice Massa al final del camino, que ya reapareció con algún posteo apoyando la marcha de los universitarios y demás. Bueno, después vamos a hablar un ratito del gobierno que vuelve al mercado de capitales para buscar captar algo así como 500 millones de dólares, un reto más a contar, Juli, que ayer finalmente no hablamos. Mañana se conoce el dato de inflación, por lo tanto hay expectativa al respecto, no hay duda. Respecto al dato, el gobierno espera un 2,5, 2,4. Las consultoras privadas, en el peor de los casos, se imaginan 2,6, 2,7. Ayer el consumo de servicios públicos volvió a confirmar que, según la cifra del INDEC, en febrero la economía no solo se estancó, sino cayó, y de hecho servicios públicos cayó 1,3% en febrero respecto al 2025 y 0,7% respecto al mes de mayo. Y lo que más cayó, transporte de cargas, 7% en términos interanuales, más allá del servicio de correos, que por cambio de hábitos, modalidad y demás, cayó 23%. Telefonía fue lo único positivo, 1,5% en términos interanuales. Estoy hablando de consumo de servicios públicos. Menos gente que se movilizó, menos transporte de cargas, menos utilización de correo, solo hubo una mayor actividad en el sector de telefonía. Y después está el tema del hot sale. No sé, Paulita, si hiciste alguna compra con el hot sale, no sé. Yo no compré nada, Juanjo, pero miré y tengo algunos datos. ¿Querés Porque datos? muchos dicen que la mitad de los productos en realidad no bajaron de precio y por eso no han sido tan tentador, no ha aprendido demasiado y los descuentos tampoco han sido del 60-70%, sino que en la mayoría de los casos 20-30%. No, yo tengo, depende está bien lo que decís, porque hay que dividir por categorías. Si mirás electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, las bajas fueron de hasta 45%. Y te lo digo porque lo estuve chequeando con personas que están buscando un producto determinado. Son descuentos reales respecto al precio. Claro, viste que hay una persona que quiere una cafetera. Entonces hace 2 meses que la está buscando y está mirando
cuándo le Correcto. conviene. Bueno, Muy ahí bien. encontró, Sí, claro. por ejemplo, una Muy bien. persona ayer compró una cafetera importante y me dice, me la bajaron de 1.800.000 a menos de 600 en 12 cuotas. La de las cápsulas. Por ejemplo. Claro, correcto. Es que hay de todas, viste que ahora hay de cápsulas, pero otras marcas. Bueno, en este caso yo pude cotejar esa compra. Después alguien más me contó que compró una cava de vinos por el 50% del precio original que venía mirando. Siempre hay que tener un amigo que tenga una cava de vino, que le guste, que tenga precisión. Siempre hay que tener un amigo que te dé los velocidad. datos, porque yo imagínate Claro. chequeando esto. Tiene razón, Julio. Claro. No, entre las dos cosas, los datos y los vinos, las dos cosas, está bien. Igual en la parte de los vinos te la puedo ceder, así te invito a tomar algo y yo mientras Vos tanto me... presentalo nomás que acá estamos prestos a recibir una buena copa de vino. Pero sí. según las grandes compañías que venden este tipo de productos, no solamente electro, sino también consumo masivo y muebles, me dicen que hay descuentos promedio entre el 40 y el 45. Después hay que chequear en otras categorías si esto se cumple, pero encontraron esa diferencia de precios. O sea que para vos que hoy termina el hot sale es una oportunidad. Definitivamente en muchas categorías. Yo no Está bien, gasto está mucho, bueno, porque yo no pero- entré todavía, pregunté, ayer vi algún informe Te voy a en decir la dos pantalla de cosas. Telefe y decían Si esto que yo necesitas conté cambiar antes. un electrodoméstico, es una oportunidad porque seguramente vas a encontrar un descuento en alguno de los productos que estás buscando. Ahora, ojo Muy bien, con las ¿eh? cuotas si ustedes están pensando en ir más allá con el sistema bancario para pedir un crédito. Claro. Ojo. Ok. Primero, porque la inflación no es tan alta y si vos estás en el scoring con mucha deuda acumulada para adelante, Puede el ser un scoring problema. baja. Claro, puede ser un problema. Es así, ¿eh? La, Muy bien. la calle regula, ¿no? Ese tema Sí, de las la calle ofertas regula. con anticipación para comprobar que, bueno, efectivamente sí sean ofertas, ¿no? Correcto. Cámara Muy bien. Argentina de Comercio Electrónico Sí. lo que hace es una revisión de los precios publicados y después los constata con precios publicados anteriormente a través del sistema. Y sí, y hay una dependencia de la UBA que se dedica a esto. Si encuentra anomalías, multa. Está muy bien. Pero Sí, te suben el precio. Me pasó con zapatillas. Las zapatillas sube un 40% y la ponen que en realidad le hacen descuento de 60 y, Y lo me das un descubriste. 20. Sí. Bueno, pero eso lo fui a casi lo denunciar. debería regular. Claro. Me echaron del lugar. Exacto, pero eso ¿Cómo? Sí, ¿Cómo te sí, echaron? no, bueno, mentira. No, pero me parece que es así. Porque No, la trampa, señor, usted la está- trampa clásica es producto 20.000 con 40%, 14 en 12 cuotas sin interés, 1.166 por mes. Tu cerebro es gratis, lo pago yo del futuro, el yo del futuro está bloqueado. Para tener Esa está buena, eso es cierto. Es gratis. Sí, seguro sí, todavía, es lo Claro. único gratis. En cualquier momento te lo van a cobrar para Sí. tenerlo, ¿eh? Porque van a decir que es un activo, que además hay que Que la inteligencia conservarlo. artificial está aprendiendo de tu cerebro, Por ende ejemplo, hay que pagar un fee. Tenés razón, es verdad, o vos le cobrás a la inteligencia artificial porque También está podría. aprendiendo de tú, tenés que cobrar regalías. Ah, me encantaría. ¿Te imaginas Peter Thiel pagando? Yo no lo veo pagando, yo lo veo cobrando. Yo también. Pero bueno, qué sé yo. Pero lo llevo a juicio, Paulino. ¿Le preguntaste a la IA qué hacer con que te cerraron el supermercado del gimnasio o no? Es buena. Está buena esa.